¿Alguna vez te has preguntado cómo sobreviven los Amish a temperaturas que congelan el acero? Más allá de su vida simple, esconden técnicas térmicas tan ingeniosas y eficientes que humillan a muchos sistemas modernos. Desde cámaras subterráneas que almacenan calor durante días hasta telas que generan energía al humedecerse, su invierno es una lección de física pura, ingenio rural y autosuficiencia extrema. El hipocausto de almacenamiento térmico adaptado por los Amish. Entre las prácticas más sorprendentes que los Amish mantienen para sobrevivir a temperaturas que pueden descender por debajo de menos 40 grados Fahrenheit, destaca un sistema de calefacción ancestral que recuerda a los hipocaustos medievales, pero adaptado a su vida rural y autosuficiente. Aunque ellos no lo llaman así, su principio es casi idéntico. Almacenar calor dentro de una enorme masa pétrea para liberarlo lentamente durante días completos, sin necesidad de electricidad, sin dependencia de combustible constante y con una eficiencia que deja en ridículo a la mayoría de los sistemas modernos. Las comunidades Amish construyen este tipo de calefacción bajo el piso de ciertas habitaciones principales, normalmente las más utilizadas en invierno, como la cocina o la sala común donde la familia se reúne. El procedimiento comienza con la excavación de una cámara subterránea amplia, pensada para resistir décadas de uso. Sobre esta cámara levantan una especie de horno abovedado hecho con ladrillo refractario, arcilla endurecida o bloques de piedra cuidadosamente cortados. La textura áspera de los materiales no es casual. Mejora la absorción del calor. Encima de la bóveda colocan enormes rocas graníticas, elegidas por su densidad y por su capacidad para retener energía térmica durante periodos prolongados. Cada una mide alrededor de 1 a 2 decenas de pulgadas de diámetro, formando una especie de plataforma mineral que ocupa la mayor parte del espacio bajo el suelo. La superficie que cubre este conjunto suele incluir una placa de madera gruesa o un piso de tablas ligeramente separadas, dotadas de orificios que se mantienen cerrados mientras el fuego está encendido. Estos orificios solo se abren cuando la masa térmica comienza a liberar calor hacia las habitaciones superiores. El funcionamiento parece casi mágico por su sencillez. Una vez que la estructura está lista, los Amish encienden un fuego intenso dentro del horno subterráneo. La combustión se mantiene entre 2 y 4 horas, dependiendo de la temperatura exterior y del tamaño de la vivienda. Durante ese tiempo, las llamas calientan la bóveda y las piedras hasta niveles que pueden superar los 500 grados Fahrenheit. Esta energía queda atrapada en la estructura cristalina del granito, como si la montaña misma hubiera absorbido un rayo de sol. Cuando el combustible se consume por completo, limpian las cenizas y cierran el conducto de humo para evitar que el calor escape. Después abren los orificios del piso, permitiendo que el aire caliente ascienda de forma natural y lenta hacia la vivienda. No es un estallido repentino de calor, sino un flujo continuo que puede durar 3, 4 o incluso 5 días, dependiendo de la densidad del granito y del tamaño de la cámara. La familia no necesita volver a encender el fuego a diario. Basta una carga cada varios días para mantener un ambiente cálido, incluso en semanas donde la nieve cubre todo el horizonte y el viento corta como cuchillas. La diferencia fundamental entre este sistema y los hornos modernos es que el mecanismo Amish no desperdicia energía. Un horno de gas contemporáneo se activa y desactiva constantemente, quemando combustible cada hora. Un sistema eléctrico consume recursos de manera interminable, sostenido por redes energéticas frágiles que dependen de clima, infraestructura y economía. En cambio, el método Amish necesita apenas un breve esfuerzo para generar calor que dura casi una semana completa. Es un uso inteligente de la física natural. En vez de producir calor sin pausa, almacenan el calor una sola vez y lo dejan trabajar por ellos. En las comunidades donde la madera puede ser escasa, este sistema representa una ventaja enorme. La economía Amish se basa en el equilibrio entre trabajo, recursos y autosuficiencia. Quemar leña todo el día sería insostenible. Sin embargo, preparar un fuego intenso, durante pocas horas, cada 5 días, permite administrar la madera con prudencia y al mismo tiempo
Mantener la casa templada. La clave está en usar solo la cantidad necesaria y obtener de ella el máximo rendimiento. Este método también genera un ambiente térmico más estable que el de la mayoría de las viviendas modernas. No hay fluctuaciones bruscas de temperatura, no hay ráfagas frías, no hay ciclos de encendido y apagado. El calor asciende despacio, se distribuye por convección natural y permanece en la estructura de madera de la casa. Los Amish, que construyen sus viviendas con técnicas heredadas, saben que la madera actúa como una extensión del propio sistema de almacenamiento térmico, absorbiendo parte de la energía y devolviéndola de forma gradual. En casas construidas siguiendo patrones tradicionales Amish, el diseño del hipocausto se integra con el resto del edificio. Las paredes están pensadas para retener la mayor cantidad de calor posible, las ventanas son pequeñas y están colocadas de forma estratégica, y el techo está reforzado para impedir que el calor escape. El hipocausto no es solo un invento aislado, sino parte de una filosofía integral de supervivencia. Trabajar con la naturaleza y no contra ella. Entender que el calor es un recurso y no una comodidad más. Lo más sorprendente es que este sistema no requiere repuestos, no necesita electricidad, no depende de política energética ni de cadenas de suministro. Es una máquina térmica eterna que puede funcionar hoy igual que hace siglos. Los Amish lo preservan no por nostalgia, sino porque funciona mejor que muchas soluciones modernas. De hecho, en regiones donde el frío es extremo, algunas familias cuentan que pueden pasar casi una semana sin añadir un solo tronco a la cámara. Mientras haya piedras calientes, la casa permanece acogedora. La efectividad del sistema queda demostrada cuando hay tormentas que bloquean carreteras, cortan líneas eléctricas y dejan casas modernas sin calefacción. Mientras tanto, una familia Amish puede seguir su rutina diaria sin preocuparse por fallos energéticos. Su calor depende únicamente de su propio trabajo, de un puñado de rocas y de la comprensión profunda de un principio elemental. El calor no se desperdicia, se conserva. La lana con linolina que genera calor cuando se humedece. Entre los recursos que los Amish utilizan para sobrevivir a temperaturas que pueden descender por debajo de menos 40 grados Fahrenheit, la lana sin desgrasar ocupa un lugar esencial. Mientras la industria moderna elimina casi toda la linolina para obtener un tejido suave y agradable al tacto, los Amish conservan esa capa cerosa natural porque saben que su comportamiento frente al frío es incomparable. La linolina protege la fibra de la humedad, regula la temperatura corporal y, en condiciones extremas, incluso genera calor real gracias a reacciones químicas internas. Cuando se esquila una oveja, la lana contiene una fracción notable de linolina, una sustancia que actúa como impermeabilizante natural. Este recubrimiento ceroso impide que la nieve o la lluvia penetren rápidamente las fibras, de modo que la prenda puede repeler el agua el tiempo suficiente para mantener estable la temperatura del cuerpo. En regiones donde las tormentas invernales son frecuentes, esta resistencia al agua significa que quienes trabajan al aire libre pueden mantenerse secos durante tareas largas, ya sea transportar leña, arreglar cercas o caminar entre campos cubiertos de blanco. Además de su capacidad para repeler agua líquida, la lana con linolina puede absorber vapor sin sentirse mojada. La estructura escamada de la fibra distribuye esa humedad y la aleja de la piel, permitiendo que el cuerpo permanezca seco. Esto la convierte en una herramienta fundamental para quienes realizan labores físicas intensas en pleno invierno. Mientras otras telas se saturan rápidamente, la lana continúa aislando y evita que el sudor se convierta en una amenaza térmica. El rasgo más sorprendente, sin embargo, es la reacción exotérmica que ocurre cuando la fibra húmeda interactúa con moléculas de agua. Dentro de la lana, los enlaces de hidrógeno de las moléculas se rompen y vuelven a unirse con la estructura proteica interna. Ese proceso libera una pequeña cantidad de calor. Aunque la elevación de temperatura es moderada, en climas donde la hipotermia puede aparecer en minutos, cada grado adicional puede ser decisivo. Esta propiedad desaparece casi por completo cuando la lana se somete a procesos industriales que eliminan la linolina. Los Amish
Evitan los materiales sintéticos para el invierno porque saben que el poliéster pierde su capacidad aislante al empaparse y que el algodón, al saturarse, extrae calor del cuerpo rápidamente. En cambio, la lana cruda sigue funcionando incluso mojada. Las capas que utilizan suelen comenzar con una camisa de lino, seguida de un suéter de lana con linolina, luego otro de mayor grosor y finalmente un abrigo exterior de lana pesada. Los guantes, sombreros, bufandas y medias también se fabrican de manera artesanal con fibras sin refinar para conservar todas sus propiedades. Esta filosofía textil forma parte de un sistema autosuficiente. Las ovejas se crían dentro de la comunidad. La lana se limpia a mano sin eliminar la linolina y las prendas se tejen utilizando métodos tradicionales. Cada familia controla su propio abastecimiento de ropa invernal sin depender de cadenas industriales ni productos comerciales. La resistencia térmica proviene de la propia naturaleza, del ganado y del trabajo continuo. En épocas de tormentas que congelan caminos y ríos, estas prendas permiten que los Amish continúen con sus actividades sin comprometer su salud. Para ellos, la lana cruda no es un lujo ni un artículo especializado, sino la herramienta que garantiza que puedan soportar jornadas enteras bajo un frío que para muchos sería intolerable. Su eficacia no reside en tecnología moderna, sino en la comprensión profunda del comportamiento de los materiales naturales. Por eso, mientras el mundo industrial abandona la linolina, los Amish la conservan como un escudo térmico de valor incalculable. Muros dobles con entramado vegetal y relleno aislante natural. Así como la lana conserva el calor del cuerpo, las casas Amish protegen el interior mediante paredes que aprovechan principios térmicos que ya eran conocidos hace milenios. Muchos de sus establos, talleres y viviendas auxiliares están construidos con una variante de muros dobles que combinan barro, ramas flexibles y un relleno de pasto seco. Este sistema utiliza un aislante que no cuesta dinero, no depende de maquinaria y no requiere productos industriales. Aire inmóvil atrapado en una estructura vegetal compacta. El proceso comienza con la creación de un entramado de ramas delgadas, normalmente de sauce o avellano, entretejidas hasta formar un panel resistente. Sobre la cara exterior del panel se aplica una mezcla de barro, arcilla y paja, que endurece una vez seca y protege de lluvia y viento. Luego, en lugar de recubrir el otro lado del entramado, se construye un segundo panel paralelo al primero. Entre ambos, se deja un espacio que puede alcanzar media docena de pulgadas o más, según la crudeza del clima. Ese espacio se llena con pasto seco densamente compactado. La clave del aislamiento no está en el pasto en sí, sino en las pequeñas cámaras de aire que se forman entre sus fibras. Si el pasto se introduce con la presión adecuada, estas cámaras quedan inmóviles. El aire quieto conduce muy poco calor, por lo que el frío exterior tarda mucho más en filtrarse hacia el interior de la vivienda. Este principio, aunque simple, es uno de los aislantes más eficientes de la naturaleza. Una vez relleno el hueco, se aplica barro al segundo entramado, creando una pared completa compuesta por barro, entramado, cámara aislante y otra capa de barro. El resultado es una estructura sólida, rígida y resistente, que al mismo tiempo permite que la humedad se regule de manera natural. El barro actúa como masa térmica, absorbiendo calor del interior durante el día y liberándolo gradualmente cuando baja la temperatura. El pasto impide que ese calor escape rápidamente. Los Amish utilizan esta técnica tanto en áreas donde trabajan durante el invierno como en edificios destinados a proteger alimentos o animales jóvenes. En lugares donde las temperaturas extremas pueden afectar la productividad o la supervivencia, un edificio con este sistema puede marcar una diferencia notable. Para ellos, la construcción no es solo un acto funcional, sino una adaptación directa al clima. Entienden que una vivienda debe colaborar con el ambiente y no oponerse a él mediante tecnología costosa. A diferencia de los materiales modernos que requieren fabricación industrial, estas paredes se construyen con recursos locales. El barro se obtiene del mismo terreno, las ramas crecen en los alrededores, el pasto proviene de los campos y la mano de obra es comunitaria.
Esto reduce la dependencia de elementos externos y fortalece la autosuficiencia. Además, cuando alguna parte del muro se erosiona, basta con añadir una nueva capa de barro para restaurarlo. El mantenimiento es tan simple como mezclar tierra y agua. Con el paso de los años, esta técnica ha demostrado ser tan eficiente que en pruebas comparativas ha igualado o superado el rendimiento térmico de construcciones más recientes. Los Amish la conservan porque funciona, porque protege y porque permite que una familia resista los inviernos más crueles sin necesidad de sistemas complejos. Su arquitectura es silenciosa, humilde y eficaz, una combinación que encarna la esencia misma de su forma de vida. El horno banco de masa térmica para calentar personas, no habitaciones. Mientras muchas culturas centran su calefacción en calentar todo el espacio de una vivienda, los Amish aplican una lógica distinta: calientan cuerpos, no habitaciones. El método más eficiente para lograrlo es un tipo de banco-horno construido con ladrillos refractarios, barro endurecido o piedra, diseñado para almacenar calor durante horas y transferirlo directamente a quienes se sientan sobre él. Aunque recuerda a los Kachelofen europeos, los Amish lo adaptaron a sus necesidades rurales con un diseño más sencillo, ligero en materiales y sin dependencia de chimeneas tecnificadas. La estructura se ubica en la cocina o cerca del área donde la familia pasa la mayor parte de la tarde invernal. Su interior consiste en una cámara estrecha por donde circula el humo caliente generado por una pequeña estufa adjunta. Ese humo no sale de inmediato por el conducto principal, sino que recorre el entramado del banco, calentando la masa de ladrillo antes de escapar. El calor queda atrapado en la estructura y se libera de forma muy lenta. Basta una sola carga de leña para mantener la superficie tibia durante gran parte del día. Para los Amish, esto tiene un propósito fundamental: el descanso después del trabajo. Una persona que llega de ordeñar bajo la nieve puede sentarse unos minutos y recuperar temperatura con rapidez, sin necesidad de sobrecalentar toda la casa ni agotar la leña disponible. El banco, además, evita problemas comunes en climas extremos, como la rigidez de músculos y articulaciones. Muchos ancianos dependen de esta fuente estable de calor suave y directo, que no reseca el aire ni produce fluctuaciones térmicas molestas. El diseño es sorprendentemente eficiente porque usa la misma energía dos veces. Primero calienta el banco y luego, una vez el humo termina su recorrido, alimenta el tiraje de la estufa principal. Ningún fragmento de calor se desperdicia. Además, el banco sirve como superficie para secar ropa de trabajo húmeda, botas o guantes, acelerando la evaporación sin quemar ni deteriorar los materiales. El secreto del sistema es su masa térmica. Mientras más pesada y densa, más tiempo conserva la energía. Por eso algunas familias emplean piedra arenisca o ladrillos de arcilla cocida muy compacta. La estructura puede durar décadas, y si se agrieta, basta con una capa nueva de barro para restaurarla. No requiere mantenimiento complejo, no usa metal costoso y funciona mientras exista leña. Para los Amish, este invento no es solo un mueble, es un refugio térmico. En los días más duros, representa el punto cálido del hogar, un lugar donde la familia se reúne y donde la vida continúa a pesar del invierno. Las colchonetas de paja comprimida que retienen calor corporal durante toda la noche, aunque muchas comunidades rurales abandonaron el uso de colchones de paja hace más de un siglo, los Amish mantienen un diseño optimizado que funciona como un aislante natural excepcional. Su objetivo no es la suavidad moderna, sino la conservación del calor humano durante noches, donde las temperaturas exteriores pueden congelar agua dentro de las casas. Lo sorprendente es que, cuando se construyen correctamente, estas colchonetas pueden generar un microclima térmico que supera el de muchos colchones manufacturados. El proceso comienza con la selección del pasto, preferiblemente centeno o trigo, por su estructura hueca y capacidad para retener aire inmóvil. Las familias lo cortan cuando está completamente seco y lo almacenan en graneros bien ventilados para evitar humedad. Luego se introduce dentro de una funda de lona tejida a mano
y se comprime con una técnica de golpeo progresivo que compacta el interior sin aplastarlo del todo. La clave está en crear miles de pequeñas cámaras de aire. El aire atrapado es el mejor aislante térmico natural. Conserva el calor del cuerpo y evita que se transfiera hacia abajo, donde el frío del suelo es más intenso. En invierno, este diseño marca una diferencia enorme. Mientras un colchón comercial puede sentirse frío al acostarse, la paja comprimida se calienta en minutos porque no roba calor al cuerpo. Además, la paja regula la humedad. Si una persona transpira durante la noche, las fibras absorben el vapor y lo dispersan, evitando la sensación de humedad fría que puede arruinar el descanso en climas extremos. A la mañana siguiente, el calor del día o el del horno de la cocina seca la colchoneta sin esfuerzo. Los Amish renuevan la paja 1 o 2 veces al año. Al hacerlo, evitan que la compresión excesiva destruya las cámaras de aire y mantienen el aislamiento en óptimas condiciones. También previenen olores y mantienen la cama libre de humedad permanente. En muchas casas, la colchoneta se coloca sobre una base elevada de madera para evitar que el frío del suelo interfiera con su rendimiento. Para quienes enfrentan inviernos de intensidad brutal, esta cama funciona como un aislante pasivo que permite dormir con menos mantas, perder menos calor corporal y despertar sin rigideces. Es un recordatorio de que, incluso sin tecnología moderna, la comprensión de los materiales naturales puede crear soluciones de una eficiencia sorprendente. Las estufas de tiro lento alimentadas por troncos gigantes. Los Amish, especialmente en regiones donde el invierno puede prolongarse hasta 8 meses, desarrollaron un tipo de estufa que aprovecha troncos enormes, a veces del grosor del muslo de un adulto, para producir calor constante durante muchas horas, sin necesidad de vigilancia nocturna. El concepto es simple, pero su ejecución requiere habilidad, una combustión extremadamente lenta y controlada que extrae cada caloría posible de un solo tronco. Estas estufas, construidas enteramente de hierro fundido y sin partes eléctricas, tienen una cámara de combustión profunda que permite insertar madera de gran tamaño sin partirla en trozos pequeños. Al encenderla, la familia coloca solo una fina capa de astillas en la base y luego acomoda el tronco principal como si fuese la viga central del hogar. Después ajustan las compuertas de aire para que entren apenas unos hilos de oxígeno. El fuego no estalla, respira. En vez de consumir el tronco en pocas horas, lo va devorando lentamente desde uno de sus extremos. El resultado es un calor bajo pero constante que puede durar entre 10 y 15 horas. En noches heladas, esto significa que la familia puede dormir sin tener que levantarse a alimentar la estufa. En días especialmente fríos, pueden añadir un segundo tronco antes de amanecer y así mantener una temperatura estable durante toda la jornada. La magia del sistema está en el control milimétrico del flujo de aire. Demasiado oxígeno y el tronco arde rápido. Demasiado poco y se apaga. Con la experiencia, cada familia aprende exactamente cuánta apertura necesita según el clima, el tipo de madera y la humedad del tronco. Heredan este conocimiento como se heredan las recetas, observando, corrigiendo y repitiendo. Este método también permite ahorrar madera. Un hogar moderno podría consumir varios troncos medianos en una noche, mientras que la estufa Amish de tiro lento usa solo uno, pero bien aprovechado. Además, al quemar de forma tan controlada, la energía térmica se libera de manera uniforme y la casa evita los ciclos de sobrecalentamiento y enfriamiento que agotan la leña y generan incomodidad. En una comunidad donde la autosuficiencia es crucial, esta estufa es una verdadera herramienta de supervivencia, silenciosa, predecible, económica y capaz de mantener el calor, incluso cuando afuera el invierno amenaza con enterrar al mundo bajo un silencio blanco. Las mantas de plumas seleccionadas por densidad para crear microclimas. Aunque en el mundo moderno las mantas de plumas se consideran artículos de lujo, para los Amish forman parte esencial de la vida invernal. Pero lo que distingue las suyas no es el material, sino el método de selección. No utilizan cualquier pluma, clasifican cada lote por densidad, suavidad y capacidad de compresión,
creando mantas que generan su propio microclima alrededor del cuerpo humano. El proceso comienza en otoño, cuando despluman aves destinadas a consumo. Las plumas grandes se descartan para ropa de trabajo. Las pequeñas, especialmente las tomadas de la zona del pecho y el vientre, se reservan para las mantas. Estas plumas tienen una estructura ramificada que atrapa más aire inmóvil, el verdadero aislante que mantiene el cuerpo caliente. Una vez recolectadas, las plumas se secan al sol, se sacuden para eliminar humedad y se clasifican a mano. Las más livianas y suaves se utilizan para el relleno central. Las ligeramente más pesadas se colocan en los bordes para evitar que el calor escape por los laterales de la manta. Todo el relleno se distribuye en compartimentos internos cosidos con precisión, lo que evita que se acumulen en un solo punto y generen zonas frías. Lo asombroso de estas mantas es su efecto inmediato. Cuando una persona se cubre, el aire atrapado entre las plumas se calienta en cuestión de segundos y permanece estable toda la noche. Esa estabilidad es crucial en hogares donde la temperatura puede bajar considerablemente durante la madrugada. Las mantas Amish no necesitan ser gruesas. Su eficiencia proviene de la calidad y distribución del aire atrapado, no del volumen. Además, son extremadamente duraderas. Con mantenimiento adecuado, sacudidas periódicas, secado al sol y almacenamiento en bolsas de tela, pueden durar décadas. Muchas familias heredan estas mantas junto con muebles o herramientas, porque su eficacia supera a productos modernos que dependen de fibras sintéticas. En noches donde la temperatura desciende sin clemencia, estas mantas permiten dormir sin necesidad de aumentar el consumo de leña. Son, en esencia, pequeñas cámaras térmicas portátiles que mantienen la vida cálida incluso cuando el viento golpea las paredes con furia invernal. En un mundo que confía cada vez más en la tecnología, las soluciones Amish recuerdan que la sabiduría más poderosa suele nacer de observar la naturaleza y trabajar con ella. Sus métodos no son simples reliquias del pasado, son recordatorios de que la autosuficiencia, la comunidad y el ingenio pueden sostenernos incluso en los inviernos más duros. A veces, la verdadera fortaleza está en lo simple, lo constante y lo hecho a mano. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la cultura Amish, seguro este otro te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video de la comunidad Amish más grande de todo YouTube.